Estamos en Filipenses capítulo 2, hoy veremos los versículos 25 al 30. El mensaje que tengo para ustedes es Epafrodito, modelo de fidelidad cristiana. Veremos que estos versículos nos revelan tres maneras en las que Epafrodito encarna la fidelidad cristiana. Esto es para nosotros. Esto nos llama a imitar el servicio que vemos en Epafrodito, imitar su misericordia, su devoción a Cristo. Y lo vamos a ver en 3 puntos, pero si hay algo que se lleva a su casa hoy es que la fidelidad cristiana se ve en una vida común, una vida que tal vez usted dirá es común y corriente, pero es una vida que es vivida con una entrega extraordinaria a Cristo. Entonces, muchos de nosotros, si nos preguntan, seguramente podríamos señalar a alguien que marcó nuestra vida cristiana, pero alguien que conocemos que nunca estuvo detrás de un púlpito, alguien que sirvió, alguien que sostuvo, acompañó o aún dio cuando nadie lo veía. Personas así rara vez aparecen en los libros de historia, pero aparecen con mucha frecuencia en las páginas de la Biblia. Y uno de ellos es Epafrodito, un hombre cuya fidelidad nos muestra cómo luce el Evangelio cuando se vive con entrega. Y en esta sección que vimos, lo que es la segunda parte del capítulo 2, Pablo nos ha mostrado a Epafrodito y a Timoteo cómo iban a servir como representantes apostólicos ante los filipenses. Ellos podían responderle a los filipenses toda pregunta concerniente a lo que Pablo les está escribiendo en esta carta y a su vez podían decirle fielmente al apóstol cuál era la reacción y cuáles eran las vivencias por las que estaban pasando los filipenses. Pero además de esto, Pablo deja en claro que tanto Epafrodito como Timoteo eran siervos extraordinarios, ejemplos para la congregación que debía honrarles como siervos extraordinarios. Tanto Epafrodito como Timoteo eran siervos que reflejaban el carácter de Cristo. Entonces Pablo elogia a estos hombres como siervos sacrificiales semejantes a Cristo y que deben ser honrados. Porque, recuerdan, Pablo escribió en el capítulo 2, versículos 4 y 5, entonces como Jesús velaba por los intereses de los demás, en un sentido, tanto Timoteo como Epafrodito hacen lo mismo, se preocupan sinceramente por ellos, por los creyentes en Filipos y por otros creyentes, y buscan las cosas de Cristo, no sus propios intereses. Y vemos también que así como Cristo toma la forma de un humilde esclavo, Timoteo ha servido como un esclavo a Pablo en el Evangelio. Y así como Jesús se hizo obediente hasta la muerte, lo vemos en el 2:8, Epafrodito estuvo a punto de morir en el cumplimiento de su ministerio con Pablo. Y esto lo vemos en los versículos 27 y 30. ¿Qué tipo de ministerio cumplió Epafrodito? Bueno, él le lleva ayuda y asistencia financiera a Pablo, él proveía para las necesidades del apóstol en la prisión, y la razón de este tan necesario ministerio era que en la cultura romana el cuidado de los prisioneros por parte del Estado no era muy bueno, no estaba diseñado, estaba diseñado solamente para mantener su vida, pero no su salud. Era cuestión de una sobrevivencia básica que era ofrecida a ellos. Entonces era responsabilidad de la familia y de los amigos de estos prisioneros de proveerle a ellos alimento adicional, bebidas o cualquier otro tipo de cuidados que necesiten. Y Epafrodito estaba cumpliendo esa función. Y si bien este hombre
modelo de fidelidad cristiana aparece aquí solamente en Filipenses, mostrado en este servicio, Pablo lo está poniendo junto a Timoteo como modelos a imitar. Pero nosotros no tenemos que quedarnos en eso, en verlos como modelos, sino que tenemos que verlos como espejos. Tenemos que aspirar y en un sentido alentarnos para que nosotros mismos empecemos a hacer y a mostrar estas cualidades de estos siervos. Por eso hoy quiero mostrarles 3 formas en las que Pablo presenta a Epafrodito como un modelo para los creyentes. Y estos son los 3 puntos. El punto número 1 es que Epafrodito es mostrado como un modelo en el servicio, versículo 25. Punto número 2, Epafrodito es mostrado como un modelo de misericordia, versículos 26 y 27. Y punto número 3, Epafrodito es mostrado como un modelo de devoción a Cristo, versículos 28 al 30. Epafrodito no fue un creyente extraordinario, sino un creyente común con una fidelidad visible, con una fidelidad extraordinaria. Entonces, comenzando nuestro punto 1, Epafrodito como modelo de servicio. Y les leo el versículo 25, capítulo 2 de Filipenses. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades. Pablo aquí está usando una costumbre arraigada en la cultura romana de la sociedad en la ciudad a la que está escribiendo, Filipos. Esta sociedad le daba mucha importancia a conferir honores, tanto sea honores civiles como militares. Entonces, en esta sección, ¿qué es lo que hace Pablo? Es como que condecora a Epafrodito. Se refiere a él con 5 títulos: hermano, colaborador, compañero de lucha, mensajero y ministro de mis necesidades. En lugar de conferirle honores terrenales, ¿qué es lo que hace Pablo? Honra a Epafrodito como a un ciudadano del reino de los cielos. Los 3 primeros títulos que Pablo le confiere a Epafrodito son títulos en relación con Pablo. Y los otros 2 títulos son títulos que describen la relación de Epafrodito con la iglesia en Filipos. El primer título, mi hermano, si ustedes están viendo ahí en el versículo 25, le concede a Epafrodito este término, mi hermano. Este título identifica entonces a Epafrodito como un miembro de la comunidad de creyentes, así también como a alguien quien es muy querido, quien tiene y disfruta de una relación muy cercana con Pablo. Pablo tiene un afecto evidente por él. Otro título que le concede es colaborador, un título que Pablo usa para referirse a sus colaboradores más cercanos en el ministerio. El libro de Romanos nos muestra, por ejemplo, en el capítulo 16, versículos 3, versículos 9, versículo 21, él se refiere a Priscila, Aquila, Timoteo, Urbano, Estaquis, como sus colaboradores. En 2 Corintios 8, 23, Pablo presenta a Tito como su compañero y colaborador entre ellos. Cuando le escribe a Filemón mismo lo cuenta como uno de sus colaboradores, pero también le dice que otros colaboradores de él le envían saludos: Marcos, Aristarco, Demas, Lucas. Entonces, que use con Epafrodito este título que es dado por Pablo al grupo reducido de hombres que disfrutaban de la confianza del apóstol, esto es una condecoración para Epafrodito. Pero usa otro término también, compañero de lucha. Y estamos viendo que Epafrodito es un modelo de servicio, por eso Pablo le confiere estos títulos. Le dice compañero de lucha, un término que es como decir compañero soldado. Se utilizaba normalmente para referirse a un soldado que era considerado igual a su comandante. Miren el honor. Un soldado o un guerrero que era puesto en el mismo lugar que un rey, en lo que es la consideración, el respeto, la apreciación. Y aquí Pablo usa compañeros soldados denotando a un compañero de trabajo que ha enfrentado dificultades junto a Pablo en el servicio del Evangelio. Esto es un honor para Epafrodito. Los filipenses
que vivían en una ciudad fundada originalmente por veteranos militares, entendían lo que Pablo está haciendo. Y tal vez apreciaban especialmente esta designación de alguien que era soldado del Señor. Un comentarista hasta sugiere que Pablo enviaba a Epafrodito como ese soldado que había sido herido en batalla, un compañero herido que ahora es enviado a su casa para descansar. Y esta iglesia en Filipos está entendiendo esto, lo que Pablo hace. Los últimos términos que usa, el término cuarto y quinto, ahora son usados por Pablo para describir la relación que Epafrodito tiene con la iglesia en Filipos. Y le dice que es un siervo fiel a Cristo, y usa este término, mensajero. La relación de Epafrodito con los filipenses es que él era su mensajero, había sido enviado por la iglesia, era enviado por la iglesia en Filipos para atender las necesidades de Pablo. Los filipenses lo envían con un regalo financiero para poder ayudar a Pablo, pero también para que se quedara a asistirlo, para proveer para sus necesidades. Por eso Pablo les dice el otro título, el quinto, que es un ministro de sus necesidades. Dice, es su ministro para las necesidades de Pablo. Y miren esto, el término que está usando Pablo aquí generalmente se usa para servidores públicos en el mundo griego. Les he hablado muchas veces de la Biblia, la Septuaginta, que era la Biblia, digamos el Antiguo Testamento escrito en griego, que era muy usado en esa época. Y Pablo está usando un término usado por la Septuaginta que se refiere específicamente a los sacerdotes y a los levitas que ministraban en el templo. En otras palabras, en el 2:30, si usted mira ahí, cuando dice, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí, esa palabra se refiere al servicio de los filipenses a Pablo a través de Epafrodito, pero al utilizar ministerio, Pablo también en un sentido está pensando en Epafrodito como que está ejerciendo una forma de servicio sacerdotal. Entonces dice Pablo, para mi necesidad es que está ejerciendo este ministerio. Y bueno, obviamente, ¿a qué se refiere con eso? Cualquier tipo de necesidad que le haya hecho falta. A veces, compañía para orar. En el caso de Pablo, obviamente, era la capacidad económica para comprar esas cosas que necesitaba. Algo que me gusta recordar siempre en este, tiempo de Pablo, en este encarcelamiento, era como un arresto domiciliario. Podía recibir visitas, no estaba, como se dice, en lo peor de la prisión, cuando luego sí le toca vivir eso en su segundo encarcelamiento, del cual sale como un mártir. Pero en este tiempo, igual, él está atado constantemente a un guardia romano, las 24 horas, no puede salir, pero sí puede recibir visita. Y como digo, lo que es el Estado proveía lo básico. Entonces, Epafrodito estaba ahí para servirle. Ahora, el punto es el siguiente, hermanos. 5 títulos conferidos a Epafrodito que nos ayudan a entender por qué este hombre, estamos diciendo en nuestro punto 1, es un modelo de fidelidad cristiana. Esto también nos ayuda a valorar la importancia del servicio de este hombre, porque él era un siervo del Señor y de su pueblo. Epafrodito es un ejemplo de entrega desinteresada, y nosotros tenemos que reflejar este tipo de servicio. En estos momentos debemos hacernos algunas preguntas. Y tiene que ver con nosotros. ¿Cómo es que nosotros servimos en este tipo de ministerio cuando nadie nos ve? O si nuestro servicio está marcado solamente por anhelar ese tipo de servicios que son más públicos. ¿Servimos mientras somos reconocidos o también cuando somos enviados, olvidados o reemplazados? ¿Seguimos sirviendo aún en esas circunstancias? Porque Epafrodito es ese tipo de hombre que demuestra ese tipo de servicio. Entonces debemos pedirle
al Espíritu Santo que nos revele la verdad de dónde estamos en esa área de nuestra vida, que revele, que nos dé las fuerzas para hacer lo que debemos hacer para la gloria de Dios. Ahora, algo que en este punto no quiero dejar pasar por alto, y es algo notable respecto al nombre de Epafrodito. Miren esto, Epafrodito significa consagrado a Afrodita. Esta era una diosa griega, la diosa del amor, de la belleza, de la fertilidad, y en el mundo greco-romano era un nombre común, concedido a muchos gentiles, pero el punto es que reflejaba una herencia pagana. Reflejaba esto que claramente dejaba indicado que no había en esta persona un trasfondo cultural judío. Es todo lo contrario, es bien gentil. Y esto hace que el testimonio de Epafrodito, reflejado aquí en Filipenses capítulo 2, 25 al 30, sea aún más significativo. ¿Por qué? Porque su nombre apunta a un pasado pagano, probablemente criado fuera del conocimiento del Dios verdadero. Sin embargo, en Cristo es llamado por Pablo mi hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero, ministro, es decir, un hombre cuyo nombre lo ligaba a una diosa falsa, ahora vive consagrado al Cristo verdadero. Este hombre pasó de pagano a hermano en Cristo, lo que demuestra el poder transformador del Evangelio de Cristo. Esto también nos muestra la inclusión plena de los gentiles en la familia de Dios. Y algo muy importante para todo cristiano, de la época que sea. Y esto es muy importante. La identidad del cristiano no la define el pasado, la define Cristo. 2 Corintios 5, 17. Si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Ahí está. Epafrodito, hermanos, pasó de ser consagrado a Epafrodita a ser un siervo dispuesto a morir por Cristo. A ser alguien quien participa en la obra del reino junto a Pablo. En Cristo, Epafrodito recibió una nueva identidad. Una identidad que no se apoyaba en su historia, sino en la gracia de Dios. ¿Puede apreciar esto en su vida? Porque así también nosotros, hermanos, muchos cargamos con nombres, cargamos con historias, cargamos con etiquetas que una vez nos definieron, pecados pasados, fracasos, lealtades equivocadas. Pero el Evangelio una y otra vez nos recuerda que no somos lo que fuimos, sino lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¡Aleluya! En Él, en Cristo, el que estaba lejos es hecho hermano. El que servía a ídolos, ahora sirve al Rey de Reyes. El que vivía para sí mismo, ahora sirve para la gloria de Dios. Entonces, la pregunta para nosotros es sencilla, pero profunda. ¿Está nuestra vida hoy reflejando nuestra vieja identidad o nuestra nueva consagración a Cristo? Que el Señor nos conceda vivir de tal manera que, como Epafrodito, aun cuando nuestro pasado diga una cosa, nuestra vida proclame claramente que pertenecemos a Cristo. Y cuando alguien pertenece verdaderamente a Cristo, ¿qué es lo que va a pasar? Su servicio nunca va a ser un servicio frío, mecánico, a regañadientes, sino que es un servicio marcado por un corazón que es sensible al bienestar de los demás. Por eso Pablo no solo nos presenta a Epafrodito como un modelo de servicio, sino que, como vamos a ver en el segundo punto, nos presenta a Epafrodito como un servicio, como alguien que modela también la misericordia. Hermanos, miren, Epafrodito nos recuerda que la fidelidad cristiana comienza sirviendo donde Dios nos pone, no donde nos gustaría estar. Y este pastor en estos momentos tiene que decir amén.
Dios nos muestra y nos enseña en la vida de Epafrodito que debemos recordar que la fidelidad cristiana comienza sirviendo donde Dios nos pone, no donde nosotros quisiéramos estar. Porque es Dios quien es el soberano. Es Dios quien está construyendo y levantando su iglesia. También debemos recordar que si bien no todos somos llamados al púlpito, todos somos llamados a servir. Entonces Pablo nos presenta a Epafrodito como un modelo de servicio y ahora nos muestra que ese servicio fluye de un corazón que está lleno de misericordia. Vamos entonces a nuestro segundo punto. Epafrodito como modelo de misericordia, eso lo vemos en los versículos 26 y 27. Y les leo: porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Epafrodito, este filipense, quien estaba en Roma sirviendo a Pablo, era verdaderamente un cristiano abnegado. El hecho de que los extrañaba no significaba que era una, digamos, nostalgia natural por estar alejado de su ciudad. Era mucho más que eso. Esto se refiere a que él estaba sufriendo una angustia emocional, porque Epafrodito se estaba preocupando de la preocupación que los filipenses sentían por él. Epafrodito se preocupa más por la gente que por él mismo. Es lo que Pablo nos dice acá. Ahora, lo que Pablo no nos dice es qué tipo de enfermedad aquejó a Epafrodito. No nos dice, no nos brinda información acerca de eso. Tampoco está claro en qué momento se enfermó o cuándo fue que los filipenses se enteraron de esto. Algo importante, hermanos, miren, para entender esta dinámica y por qué esto es angustiante para Epafrodito y para los filipenses, es recordar la distancia que había de Filipos, que es una ciudad que estaba en el área de Macedonia, la distancia que hay de Filipos a Roma, que está en Italia, son entre 1000 y 1100 kilómetros. Algo así como si tuviéramos que viajar desde Milford, Delaware, hasta Nashville, en Tennessee, en el sur de Estados Unidos. Pero eso sí, el viaje lo tenemos que hacer sin auto, sin carreteras modernas, sin medicina y sin saber si vamos a llegar. Epafrodito, en otras palabras, no viajó cómodo, viajó confiando en el Señor. Aparte llevaba dinero, que una de las cosas que, más peligrosas es los bandidos, ¿no? Los asaltantes. Pero tomándonos la libertad de conjeturar basado en la información que se nos provee bíblicamente, podemos especular que quizás Epafrodito se enferma camino a Roma y que le manda a avisar a los filipenses a través de algún compañero de viaje o a través de alguien que él se encuentra en el camino viajando a Filipos. Entonces le manda a avisar. Si en verdad se enfermó camino a Roma, y estamos conjeturando, el haber continuado su viaje en esas condiciones es lo que pudo haber puesto en riesgo su vida, y es a lo que Pablo se refiere en el 2:30 que leímos hace un rato, cuando dice que él arriesgó su vida. Analizando las otras opciones, la otra posibilidad es que Epafrodito cae enfermo después que arriba a Roma. Lo concreto es que Pablo no nos brinda ninguna información, ni tampoco nos dice por qué es que Epafrodito estaba angustiado, porque sabía que los filipenses habían oído de que se había enfermado. No hay información respecto a eso. Quiere decir que no es tan importante como para ser revelado. Pero sí que prestemos atención a que la realidad emocional de este hombre es cierta y está modelando algo para nosotros. Servir al Señor no es algo que viene fácil, sino todo el mundo serviría a Dios. Servir al Señor es servir a la iglesia, y eso
trae complicaciones, ¿no? Trae esfuerzos, trae sacrificios. Y Epafrodito está modelando eso para nosotros. Tal vez Epafrodito estaba pensando que estos filipenses seguían preocupados y no sabían que él ya se había recuperado. Y, de nuevo, tal vez es una situación que parece extraña para nosotros en el siglo XXI, porque nuestras mentes están acostumbradas a los servicios, a los beneficios de la tecnología. Pero les digo que yo mismo, que ya pasé las 5 décadas, recuerdo vívidamente lo que era no saber nada de un ser querido por meses o por años, porque lo único que nos comunicaban eran las cartas. Y si es que alguien tenía un teléfono. Recuerdo de niño, creciendo un tiempo en Juan Lacase, una ciudad muy pequeña en Uruguay, había un solo vecino que tenía teléfono. Y dependíamos de las cartas para saber de los demás. Pero esta realidad de que podían pasar meses o años en que los familiares en Filipos no supieran del estado de Epafrodito, fue lo que llevó al apóstol Pablo a pensar que lo mejor era ¿qué? Enviarlo de regreso a su casa para que se reuniera con los filipenses. Hermanos, como podemos ver, Dios cimentó las bases de la iglesia en tiempos muy sacrificados, usando a siervos sacrificados. Tal el caso de Epafrodito, quien fue un modelo de fidelidad cristiana. Epafrodito estuvo enfermo de verdad, cerca de la muerte, pero Dios tuvo misericordia. Qué lindo cada vez que aparece ese pero Dios. Él tuvo, Dios, misericordia de un servidor que era un modelo de misericordia. La recuperación de Epafrodito fue un testimonio visible de la misericordia de Dios. Y la compasión mostrada por Epafrodito modeló la verdadera simpatía cristiana, simpatía, amor, deseo de servir a otros, ¿no? Y Pablo da a entender cuán grave estuvo Epafrodito. Esto no fue algo sencillo o liviano. Él estuvo a punto de morir. Pablo está mostrando la gravedad de la situación, pero luego contrasta esta lúgubre situación, esta situación triste, negativa, oscura, con el pero Dios, que nos informa que Dios sanó a su siervo. Como vemos, Pablo tampoco nos cuenta cómo Epafrodito fue sanado. Lo que queda claro una vez más es que el apóstol Pablo no tenía poderes mágicos. Veíamos hoy en la escuela bíblica que había dejado a uno de sus colaboradores en Mileto, enfermo. Si él hubiera tenido poder sanador en sí mismo, le hubiera sanado. Pero Dios usaba el poder de la sanidad a través de sus siervos que estaban corroborando la revelación nueva de la palabra de Dios. En esa época el don de sanidad y milagros era otorgado por Dios para corroborar la revelación divina de nueva revelación. Es decir, cuando la Escritura estaba siendo escrita, el Nuevo Testamento, o cuando había revelación divina de un profeta que se levantaba en la iglesia, muchas veces Dios corroboraba que era palabra de Dios haciendo milagros. Pero acá no nos dice Pablo si él impuso las manos sobre Epafrodito, si se sanó, o si recibió la atención de Lucas, el médico. Sea que haya sido una combinación de estas cosas, Pablo no nos dice. Pablo se centró en la gran preocupación de Dios por Epafrodito, que se hizo evidente al permitirle que este hombre se recupere de su enfermedad. Pero hay algo que Pablo sí nos revela. Es cómo él, Pablo, experimentó este evento de la enfermedad y a su vez de la recuperación y sanación de este compañero de lucha. El apóstol dice que Dios también le mostró misericordia a él, no solamente a Epafrodito, quien es sanado. Con respecto a Pablo, el resultado de que este hombre se recuperara fue que él no sufriera tristeza sobre tristeza. Lo de Pablo hubiera sido una tristeza muy profunda, porque imagínense, es por él que Epafrodito estaba en Roma, para asistirlo a él. Y esta palabra tristeza
se refiere a este dolor del alma, a un espíritu que está afligido. Y así estaba el apóstol cuando este hombre estaba enfermo. Ahora, ¿por qué? ¿Porque dudaba de Dios? No, por supuesto que no, sino porque es un ser humano que sufre, está confiando en Dios. Pero eso no quiere decir que sus sentimientos no están removidos de lo que está pasando. Pero el doble uso de tristeza sobre tristeza por parte del apóstol enfatiza la idea de que este era un dolor abrumador. Si Epafrodito hubiera muerto, Pablo se habría sentido especialmente afligido sabiendo que él era la razón por la que este hombre había emprendido el viaje a Roma. Pero Dios le ahorró a Pablo el dolor y el duelo que le habría causado la muerte de Epafrodito. El hecho de que Pablo mencionara que se le había ahorrado su propio dolor demostraba este profundo aprecio que él sentía por Epafrodito. Por eso vemos que él lo pone como un modelo de misericordia. Y hermanos, de nuevo, la fidelidad cristiana se ve en una vida común, como la que vivía Epafrodito, pero una vida que es vivida con una entrega que es extraordinaria, como la que mostró Epafrodito. Y esto no es solamente para que quede como un modelo, es para que nosotros lo veamos como un espejo, para que nosotros digamos, quiero ser así. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? La experiencia de Pablo nos recuerda una vez más que seguir a Jesús no significa estar libre de dolor. Significa ser capaz de regocijarse en medio del dolor y ser capaz de estar agradecido aun cuando la misericordia de Dios nos libera del dolor tras dolor o nos permite pasar por el dolor. Entonces, hermanos, hasta aquí hemos visto la misericordia de Dios y la misericordia de un siervo fiel, Epafrodito. Hemos visto la fragilidad humana, la enfermedad, la angustia, el cuidado soberano de Dios, interviniendo con gracia. La pregunta para nosotros no es solo si Dios tuvo misericordia de Epafrodito, sino si nuestra vida refleja una misericordia que se interesa más por otros que por nosotros mismos. Pero el texto no termina en la recuperación de Epafrodito. Pablo no quiere que lo recordemos solo como alguien que fue sanado. Él quiere que lo recordemos como alguien que estuvo dispuesto a morir. Porque hay algo aún más profundo que la misericordia que recibe un creyente. ¿Saben qué es? La devoción con la que ese creyente vive para Cristo. La fidelidad cristiana no solo hace las cosas por otros, sino que se preocupa por otros. Y podemos coincidir, usted y yo, que en el siglo XXI puede estar la tentación de servir mucho y amar poco. Pero la realidad de que la fidelidad bíblica de la que hablamos hoy siempre tiene un corazón sensible hacia los demás. Por eso estamos viendo a Epafrodito como modelo de la fidelidad cristiana. Hemos visto el punto 1, de que es un modelo de servicio, salido del versículo 25. Vimos el versículo 26 y 27. Y ese punto 2 es que Epafrodito es un modelo de misericordia. Y eso nos lleva al tercer aspecto de este retrato que Pablo nos está brindando, de este modelo de fidelidad cristiana, y es el punto 3. Epafrodito como modelo de devoción, versículos 28 al 30. Y les leo. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo, pues, en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Entonces, en esta sección vemos que Pablo resume o en un sentido vuelve al concepto de que está enviando a Epafrodito a Filipos. Y cuando Pablo dice que lo está enviando con mayor solicitud, está usando un lenguaje que se parece a otras cartas ahí en la cultura greco-romana que comunican un elogio
una recomendación sobre el mensajero. Entonces, esto sugiere que Pablo está enviando a Epafrodito con la carta. Por eso también pide que sea considerado en alta estima. Que lo envía con mayor solicitud, puede también ser entendido que lo envía con urgencia. Quiere que estos filipenses ya no estén preocupados. O también puede ser visto como que Pablo está cumpliendo con un deber, con una obligación, informar a esta iglesia. Si lo entendemos como que lo envía con urgencia, esto podemos tomarlo como que Pablo lo envía inmediatamente después que se recuperara de su enfermedad. Se recuperó a Filipos. Si lo entendemos que lo envía como esta obligación que siente el apóstol de enviarlo, esto tal vez sugiere que Pablo estaba deseoso y feliz de que Epafrodito regrese a su casa. Se puede entender de las dos maneras. Entonces, lo importante es que Pablo quiere que los filipenses se vuelvan a regocijar y llenar de gozo cuando lo vean. Estamos viendo versículos 28 al 30. Dice, recíbanlo pues en el Señor con todo gozo. Ahora, el propósito también que Pablo está usando o diciéndonos por lo que está enviando de regreso a Epafrodito es para que yo tenga menos tristeza. El término solo aparece aquí en el Nuevo Testamento y en el contexto que Pablo lo está usando, digamos en un sentido, él ya ha señalado que la misericordia de Dios es lo que le ha impedido esto, sufrir tristeza sobre tristeza. Pero la intención de Pablo acá es que cuando Epafrodito llegara a Filipos, que no solamente los filipenses se llenaran de alegría nuevamente de verlo, sino que también Pablo está diciendo, la verdad que yo también quiero experimentar este regreso de Epafrodito a Filipos, para yo experimentar ya alegría y gozo y no tener esta tristeza que hubiera tenido si este hombre hubiera muerto. Ahora entonces, Pablo, una vez que llega a este punto, en los versículos 28 y 30, él empieza a darles a estos filipenses dos exhortaciones. Su comentario acerca de la enfermedad de Epafrodito y su regreso a casa. Hay dos exhortaciones ahí. Primeramente, como les decía, los filipenses debían darle la bienvenida, recibirle en el Señor y con todo gozo. Y cuando hablamos de en el Señor, esto lo que está implicando es que deben de recibirlo como un hermano en la fe, pero también como un compañero de este grupo de comunidad de fe que debe ser ¿qué? Honrado. Deben recibirlo con todo gozo. Pablo quería que su alegría, la alegría de estos filipenses, fuera plena y sin ningún tipo de obstáculos al recibirlo de vuelta. Como por ejemplo, tu ministerio era estar con Pablo, que no hubiera ningún tipo de obstáculo, de que por ahí pensaran, ¿estás supuesto a estar de regreso? No, que estén alegres verdaderamente y que lo reciban con honor y que Epafrodito pueda volver, como les decía, ¿no? Como ese soldado herido en el campo de batalla que es enviado de regreso a su hogar. Entonces, Pablo, en la segunda exhortación de esta sección, él está muy interesado en que estos filipenses, esta iglesia en Filipos, honren a Epafrodito teniéndolo en alta estima. Porque hay una realidad bíblica, hermanos, y es que tanto Epafrodito como aquellos de carácter y servicio similares a él deben ser estimados por los demás miembros de la iglesia. Y como les decía al principio de la predicación, en una cultura como la que había en la ciudad de Filipos, que estaba basada en el honor, Pablo ahora estaba instando a los filipenses a honrar a tales personas. Pero no por las actividades normales que pudieran cumplir como, digamos, ciudadanos de esa ciudad, no debido a que por ahí hayan sido militares retirados con honores, sino por el servicio que estaban
dándole a la iglesia de Cristo. El servicio al Señor es lo que merece reconocimiento. Esto es lo que Pablo les dice. La razón por la que los filipenses debían recibirlo de regreso con gozo y tener a Epafrodito en alta estima es porque por amor al servicio de Cristo, él estuvo al punto de la muerte, arriesgando su vida. Y Pablo describe las acciones de Epafrodito en términos que recuerdan el ejemplo de Cristo que vimos en el himno de Cristo, por ejemplo en el 2:8. Entonces lo presenta ahora a Epafrodito como un ejemplo de eso, de que Epafrodito vio el ejemplo de Cristo y él lo aplicó. Y nosotros estamos llamados a ver también el ejemplo de Epafrodito en este modelo de fidelidad cristiana para replicar lo mismo. Pablo había escrito en el capítulo 2, versículos 4 y 5, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y Epafrodito, que se ve que ya tenía este concepto, arriesgó todo por la obra de Cristo, arriesgó todo por la propagación del Evangelio. Me imagino que años más tarde, cuando leyó esta carta, dice, esto es exactamente lo que hice. Y me imagino que especial habrá sido para él ver que está siendo incluido en esa sección de la Escritura, ¿no? Pero lo importante es esto, no porque era un supercristiano, porque como les digo, hermanos, la fidelidad cristiana se ve en una vida común, pero que es vivida con entrega extraordinaria. Eso es lo que llama la atención. Eso es lo que dirige los ojos de quienes nos ven a Cristo. Entonces, tenemos a este hombre que arriesga todo por la vida de Cristo, está al borde de la muerte. Entonces, con el fin de servir a Pablo, con el fin de avanzar el Evangelio, él sigue este ejemplo. Ahora, vamos a ver esto. Debido a que Epafrodito completó su misión, arriesgando su vida nuevamente, es que él debe ser recibido con alegría en su casa. Ahora, vamos a hablar un poco del riesgo que tomó Epafrodito, porque él arriesgó su vida. Entonces, quiero hacer una pequeña aclaración respecto a la exhortación a asumir riesgos. Debo matizar esta exhortación. Si nos estamos arriesgando por el simple hecho de arriesgarnos, eso es una locura. Eso es algo propio de personas aburridas y que están adictas a la adrenalina. Usted lo ve muchas veces, gente colgándose de una soga, tirándose de un puente, haciendo locuras. Si eso se rompe, esa soga, como ha pasado, ¡pum!, ahí quedaron. Y tantas otras locuras. Los trapecistas caminando por esa soga en edificios de 80, 100 pisos y con nada abajo, sin ninguna malla que los contenga. ¿Todo por qué? La adrenalina, llama la atención. Ese tipo de riesgo es una tontera. Es una desobediencia a Dios que tenemos ¿de qué? De cuidar la vida que Él nos dio. Pero no estamos hablando de ese tipo de riesgo cuando hablamos de Epafrodito. Pero tristemente, ese tipo de sentimientos así de adicción a la adrenalina y estamos aburridos, entonces voy a hacer algo, se ha colado en un sentido en la iglesia occidental. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Ahora, lo que también tenemos que evitar, ya vimos, tenemos que evitar el exceso, el riesgo tonto, pero tenemos que evitar también de dejarnos inutilizar por un mundo que todo lo que valora está protegido por todo, ¿no? Derechos personales, inundado de estas cosas, por ejemplo, el consumo debe ser predecible. Vivimos en un mundo que tiene que ser seguro, poco estimulante para hacer cosas, ¿no? Es una cultura reacia al riesgo. Hay productos que son retirados del mercado para que no nos hagan mal. Hay advertencias del ministro de Sanidad, de Salud Pública. Tenemos que usar cinturones de seguridad. Hay anuncios de servicio público. Y no estoy diciendo que eso está mal. Lo que estoy diciendo es que eso crea una mentalidad en nosotros de tenemos que estar seguros. Tenemos que tener planes de seguro. Las leyes sobre las armas tienen que ser hechas de una manera que estemos seguros.
estrategias de inversión conservadoras acerca del futuro para asegurar nuestro futuro, para mitigar el riesgo. Es como que desde el útero hasta la tumba estamos condicionados a buscar la comodidad y la seguridad por encima del riesgo. Y ese es el otro extremo que tenemos que evitar, de que debemos encontrar un equilibrio a la hora de hacer sacrificios para nosotros tener un impacto en el reino de Dios. No hacer locuras. Me voy yo mismo y solo y dejo a mi familia y bueno, no sé cómo se van a mantener, pero yo tengo que ir a África porque hay un grupo ahí de africanos que necesitan la palabra. No sabe el idioma, no tiene un plan, deja a la familia desatendida, más que seguro se lo va a comer un león ahí. O sea, algo tonto. No tenemos que hacer eso, pero tampoco tenemos que dejarnos dominar por una cultura que si vamos a seguir todo lo que es, por ejemplo, un misionero, es bueno que prepare, que sea responsable, que tenga para lo que es su familia cuando llega, pero en algún punto del proceso va a tener que creerle a Dios, va a tener que tomar un paso de fe. Entonces, tiene que dejar a un lado, como claramente hemos visto hace poco en el caso de Ethan Hunt, se va con su familia, hermosa familia, con 3 niños, a Paraguay. ¿Por qué lo hace? ¿Porque es un loco que es adicto a la adrenalina? No. Pero tampoco es un cómodo que se quiere quedar en Estados Unidos y vivir ahí y estar tranquilo. No. Él dice, siendo responsable, voy a cumplir la palabra de Dios de llevar el evangelio a toda criatura y me voy a involucrar en extender el reino de Dios. Entonces, quiero hacer esa aclaración. Quiero que estemos equilibrados, hermanos. Y eso nos lleva a preguntarnos qué riesgos estamos nosotros dispuestos a asumir por la obra de Cristo. Y cuáles riesgos evitamos, no por sabiduría, sino por comodidad. Hermanos, Epafrodito no es presentado aquí como un héroe excepcional, sino como un creyente común con una devoción extraordinaria. Pablo no nos dice que todos debemos hacer exactamente lo que hizo Epafrodito, pero sí nos muestra qué tipo de vida honra a Cristo y qué tipo de servicio la iglesia debe valorar. Y al cerrar este pasaje queda claro que Pablo no nos dio estos ejemplos solo para que los admiremos, no, sino para que aprendamos a vivir como ellos. Nuevamente, la fidelidad cristiana no se mide, en este caso, por cuánto vivimos. Querer asegurar la vida a toda costa está en las manos de Dios, sino que la fidelidad cristiana se vive para saber para quién vivimos, para la gloria de quién vivimos. Epafrodito no buscó morir, pero estuvo dispuesto a hacerlo por la obra de Cristo. Y esa tiene que ser nuestra actitud. ¿Qué revela entonces nuestra agenda, nuestras decisiones? ¿Qué revelan nuestros miedos? Porque eso, si miramos nuestro corazón, va a revelar de quiénes somos devotos, a quiénes adoramos, a Cristo o a nosotros mismos. Entonces, con eso en mente, permítame cerrar retomando el propósito de Pablo al presentarnos a Timoteo y a Epafrodito. Y esta es la conclusión del mensaje. Los 2 casos que hemos visto estas 2 últimas semanas, tanto Timoteo como Epafrodito, deben llevarnos a valorar a los seguidores de Cristo que demuestran un servicio sacrificial por la iglesia. Al escribirle estas palabras a los filipenses, hablándole de estos hombres, Pablo no simplemente les está informando de que los está enviando, no, sino que los está describiendo de una manera muy especial para presentárselo a la iglesia como 2 ejemplos de siervos sacrificados que imitan a Cristo en su servicio y que deben ser imitados. Pablo cuidadosamente les presenta a los filipenses 2 ejemplos de riesgo cristiano. Pablo eligió el lenguaje cuidadosamente, hermanos. Elige el servicio de Timoteo y elige, ¿qué? La experiencia cercana a la muerte de Epafrodito
¿Para qué? Para resonar con estos dos casos el himno de Cristo que vimos al principio del capítulo 2. Entonces, al presentarnos a Timoteo y a Epafrodito, Pablo no estaba elevando a dos hombres por encima de la iglesia, no. Estaba mostrando qué es lo que sucede cuando el Evangelio toma forma, se hace carne en la vida de una persona común y corriente como nosotros. Y la invitación del texto sigue vigente para hoy, que la iglesia no admire el sacrificio a la distancia, sino que valore, que honre, que practique un servicio que refleje la mente de Cristo en medio de su pueblo. Porque de nuevo, la vida cristiana no se mide por cuán seguro vivimos, sino por cuán fielmente reflejamos a Cristo. Así que con esto en mente, le aliento a que vea a Epafrodito e imite estas cualidades, porque esto es para la gloria de Cristo y es un impacto en el reino de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser un modelo de fidelidad cristiana también, que sea expresada en nuestro servicio a ti, a la iglesia, que sea expresado a través de ser misericordiosos, que reflejemos en nuestra vida y también hacia los demás la misericordia que hemos recibido de ti, y que tengamos, Señor, vidas de devoción a ti y en amor a la iglesia a través del servicio. Oramos en tu nombre y para tu gloria, Señor Jesús. Amén.